Buenas amigos oyentes, espero que se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos en el primer episodio de nuestro podcast de Pergaminos y Papiros a un relato convertido. Es cierto y bien conocido que el Imperio Romano fue uno de los más grandes y poderosos de toda la historia. Pero, ¿qué ocurrió con este imperio para que empezara con su decadencia? A decir verdad, existen muchas razones, pero el día de hoy tenemos a nuestros expertos, compañeros especializados en la historia de Roma, que nos van a sacar de estas dudas y nos darán datos que no conocemos aún sobre la caída del Imperio Romano, que es nuestro tópico del día de hoy. Un gusto, compañeros, compartir este espacio. Me presento, soy la historiadora Ingrid Cabezas. Liz, yo soy Heidi y seré parte el día de hoy de este pequeño podcast hablando con mis amigos y compañeros sobre la caída del Gran Imperio. Un gusto, yo soy Damaris. Es un placer acompañarles en el episodio de hoy y está muy ameno el hecho de que sea este nuestro primer episodio. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer qué llevó a la caída de un imperio tan grandioso. ¿Cuáles fueron las causas que se dicen por las cuales cayó el imperio? Porque tenemos que tener en cuenta que parecía ser un imperio indestructible, pero el tiempo apremia, como dicen. Y sí, compañeros, bueno, hay que entender que la historia siempre nos han metido en la idea desde un periodo eurocentrista, es decir, de cómo los europeos se visten de héroes, que gracias a ellos tenemos lo que tenemos y demás. Sin embargo, otra manera, otra perspectiva de ver a la historia es desde la manera económica. Y por lo cual nos vamos a meter a ello, nos vamos a plantear, nos vamos a sumergir a este grandioso imperio. Porque entre estas combinaciones, entre estos factores que llevaron a la decadencia como tal, podemos destacar primero que en Roma hubo un debilitamiento económico. Porque en este sentido hubo un gran porcentaje en la subida de impuestos. Por ende, estos impuestos lo determinaba el emperador. Otro aspecto en el cual hemos hecho mucho énfasis según las investigaciones realizadas, pues que sí, la mayoría de esta decadencia se le da a las invasiones bárbaras, pero como tal no fue una causa, eso hay que tenerlo muy en claro. Si bien es cierto, las invasiones influyeron y aceleraron el decaimiento como tal de este grandioso imperio. Y exacto, como dijo Ingrid, realmente la caída de este imperio se debe a varias cosas. Como ella dijo, lo económico, también el aspecto político y social, son factores que unidos era de esperar que llevaran a la caída de este grandioso imperio. Pero además, tenemos que tomar en cuenta los pueblos bárbaros, que pusieron al límite y debilitaron aún más este imperio, porque ponía en crisis lo que viene siendo la administración, el ejército e incluso la aristocracia. Entonces solo era cuestión de tiempo para que esta gran caída se diera. Sí, concuerdo tanto con Ingrid como con Heidi que el Imperio Romano dio un paso a una serie de grandes acontecimientos para que comenzara a enfrentar tales acontecimientos las dificultades que culminaron en la caída de este, como por ejemplo la inflación descontrolada, que llegó menos dinero a las arcas romanas, demostrando así que, la caída del imperio no fue un solo evento aislado, sino una compleja red de, transformaciones vinculadas que, dieron también paso del mundo antiguo a la Edad Media. Y bueno, compañeras, es bastante importante recalcar que la caída de un imperio se lo puede observar desde muchos aspectos. Y el día de hoy intentaremos conocer cuáles fueron esas causas que no se dicen, porque se trata de ocultar la verdad. Vamos a ver cuáles fueron las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque es bien sabido que el Imperio Romano se tuvo que dividir en dos partes. Todo esto era debido a que era muy extenso y el control de todo este territorio era muy difícil de realizarlo. Hay que reconocer que la administración que se realiza en un imperio es un punto muy importante para que progrese. Roma
estaba en una etapa muy complicada en la caída del imperio del Occidente. Emperadores corruptos y había emperadores que no estaban preparados para gobernar, y esto aceleró el proceso de su caída. Y mucho más en el Occidente, donde hacía falta un emperador que fuera capaz de hacer frente a la presión de los pueblos bárbaros. Es verdad, Daniel, y muy, muy bien planteado tu punto, porque además de que se intentó mitigar este impacto con una recaudación óptima, como ya hablábamos hace un momento de esto de los impuestos, lamentablemente no dio resultado. Otro dato curioso que podemos lanzarle a nuestra audiencia y con el que quizás se puedan ganar un punto extra es que todo inicia con la emisión inorgánica de monedas. ¿Y qué quiere decir esta emisión inorgánica? Pues es que para que una moneda tenga un valor, digámoslo así, debe tener un respaldo en oro, plata o en los metales preciosos. Esto es lo que perjudicó en sí a Roma, porque esta emisión logró una gran inflación. Entonces se volvió una vía fácil para el emperador, además de que los precios subieron, las consecuencias en cuanto al campo militar, por ejemplo, tuvo que del gran imperio conquistador, de esa gran idea que tuvimos en un inicio, de la invencible Roma, pues ahora solamente quedaba en un mal equipamiento. ¿Y qué pasó? Como tuvieron que retroceder. ¿A qué me refiero con eso? Que iniciaron, el imperio romano inició con la conquista de mercenarios. Para su decadencia, pues volvió a tener que recurrir a este reclutamiento, pues para no verse tan afectado, digámoslo así. Pero nos damos cuenta que este solamente era un pasito más para lo que influiría en sí la historia. Exacto, estos factores son diversos. Para mí, uno de los más importantes, a mi parecer y punto de vista, es el cambio de lo que viene siendo el esclavismo al feudalismo. Ya los esclavos no producían igual, ya no tenían alguna motivación para producir. Entonces se dio este cambio y este proceso que llevó en parte al declive de Roma, porque este imperio se basaba en los esclavos. Sus esclavos eran explotados y eran los que trabajaban en las áreas de minería, en lo que es la ganadería y la agricultura. Entonces es este cambio tan que se da de a poco, pero es este cambio en sí lo que causa también un gran declive en la economía, en la política de Roma. Sí, por ejemplo, o sea, con el imperio dividido en dos, lo que yo más quiero hacer énfasis es en los, o sea, problemas internos que tuvieron. Por ejemplo, algunos cruciales lo fueron como el aumento de impuestos y la dependencia excesiva de la mano de obra esclava. Y otro elemento interno más significativo creo que fue la corrupción política, la que llevó a una administración demasiado desorganizada. Pero también, o sea, un factor externo que mis compañeras, o sea, no resaltan tanto es, por ejemplo, las invasiones bárbaras. Yo creo que uno de esos también fue algo fundamental para que, o sea, se diera tales eventos. Y muy buen punto a destacar. Las invasiones bárbaras es algo que no se menciona tanto debido a que el hecho de haber Roma perdido contra gente bárbara que ellos consideraban que no tenían cultura es algo como muy vergonzoso para la gente de Europa. Y quiero destacar y hacer énfasis en que las invasiones bárbaras son un punto fundamental en la caída del imperio del Occidente. Heidi, tal vez algún aporte que tengas para realizar. Sí, o sea, lo que viene siendo la caída del imperio también tuvo, como dijo Dama, las invasiones bárbaras. Es un detonante para mí clave para ya estaba el imperio en declive, pero estas invasiones fueron el detonante de todo, de que por sí ya este imperio cayera totalmente. Porque los hunos eran una población seminómada, que eran muy crueles, y entonces los pueblos bárbaros empezaron a tener ese miedo de ser invadidos, lo que causó que ya de esta migración, porque existió una migración pacífica de los pueblos bárbaros a Roma. Pero ¿qué pasa? Empieza
esta invasión de los hunos y los pueblos bárbaros empiezan a entrar en pánico, no quieren tanta violencia y se ven forzados a entrar de manera a la fuerza a Roma y Roma empieza a caer. Exacto. Y a este punto quería llegar yo también, compañeros. Pues sí, los pueblos bárbaros tuvieron un gran crecimiento demográfico y esto cabe recalcar a nuestra audiencia, que en un inicio, como decía Heidi, su ingreso fue pacífico, pues de esto se adaptaron a las técnicas como por ejemplo la manufactura que había en Roma, la parte agrícola, la parte arquitectónica. Se puede decir, digámoslo así como entre comillas, ellos querían hacerse amigos, digámoslo así. Entonces ahora podemos ver entre todos lo que viene siendo, ¿cuál es nuestra opinión? O sea, este proceso de la caída del Imperio Romano de Occidente. En mi opinión, sí fue un proceso bastante complicado, porque existieron bastantes causas que, a decir verdad, no se conocen con tanta naturaleza, por así decirlo, y por las cuales cayó, pero la mayoría están todas relacionadas con un mal gobierno, que estaba plagado de corrupción, descontento a la población, que en su manera causaron la caída de este imperio. Pues, o sea, lo que yo pienso respecto a esto es que con la desintegración del Imperio Romano en el Occidente, llegó a ser un fenómeno tan complejo y con varias causas que la ruptura política fue una de las razones por las que se dio, así como las invasiones de los pueblos bárbaros y las crisis económicas. Con la incapacidad del imperio para poder enfrentar a las nuevas amenazas y la creciente inestabilidad interna fue lo que debilitó los cimientos de este imperio y facilitó la conquista. Incluso más, o sea, con la caída de Rómulo Augustulo fue un proceso que gradualmente se extendió a lo largo de varios siglos y este evento fue lo que significó un final de la época y un inicio a la Edad Media. A mi punto de vista, compañeros, siento que vamos a toda esta parte del recorrer la historia desde este punto, caemos en lo que es la dialéctica. De cambios, pequeños cambios cuantitativos a un cambio cualitativo totalmente fuerte. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es una acumulación de diversos factores. Como hablábamos hace un momento sobre las causas, toda esta parte que lo vuelve una parte para muchos interesante, lo digo en mi caso, y para otros, en verdad, mucho más enigmático decirlo así, porque en sí, la caída del Imperio Romano era algo inevitable, era algo que, como saben decir, todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso el Imperio Romano, en la parte occidental sobre todo, no era la excepción. Si bien es cierto, alcanza, como vuelvo y repito, este apogeo, pues llega a este punto del declive. Además que tuvo una escasa renovación en cuanto a las instituciones, sus estructuras sociales y económicas, que a final de cuentas termina poniéndole como en bandeja de plata, una parte, por no decir completamente vulnerable, a cualquiera de estos aspectos, y se vuelve influyente, sobre todo en esta parte a la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Si hacemos relación la corrupción de antes con la corrupción de ahora, pues no hace mucha la diferencia. Es algo que, aunque pase el tiempo, pues sigue vigente de cierta manera. Tienen toda la razón, compañero. O sea, yo concuerdo en parte con todo lo que ustedes piensan. Y, por ejemplo, ahora vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano de Oriente? Para la caída del Imperio Romano de Oriente, tenemos que tomar en cuenta que el imperio ya no era lo que fue en un principio, ya no era lo que nos daban los emperadores de antes. Entonces ya quedaba una sombra del antiguo imperio. Era más débil económicamente, tenían que enfrentar nuevos enemigos y su ejército ya no era y ya no tenía la misma capacidad de antes. Entonces, esto refleja que
mientras el imperio aún estaba en pie, era inevitable con todo lo que pasaba. Un ejército débil, una política débil y una economía que estaba cambiando en la que Roma no se adaptaba. Y yo me enfoco más un poco en las peleas políticas que existieron para la caída del Imperio Oriental. Fue que, o sea, la tetrarquía estaba implementada en el imperio y esto lo debilitó aún más. Por consecuente, los enfrentamientos diversos que tuvieron a lo largo de este imperio eh, tenían una alta inestabilidad, así que disolvieron a los legionarios y a pesar de, o sea, salvarse de algunas batallas, la caída era algo inevitable. Y Constantinopla en el año 453, al ser conquistada por Mehmed II, es que termina el imperio. Ahora bien, una de las preguntas claves que podríamos hacer, dado el tema, es ¿por qué el imperio de Oriente sobrevivió mucho más que el de Occidente? ¿Qué fue esos pequeños factores que aportaron a la sobrevivencia de uno y la caída desastrosa de otro? Es bastante complicado decirlo porque el Imperio de Oriente tuvo varias ventajas que le permitieron sobrevivir durante siglos. Creo que las mayores ventajas que tuvo fue que logró centralizar el poder en Constantinopla y esto le permitió que los bizantinos lograran desarrollar un ejército mucho más flexible y una diplomacia más activa. Esto quiere decir que ellos le pagaban a los hunos para que no los invadieran y pasaran de ellos. Entonces, esto le permitió vivir mucho más tiempo. También hay que entender que su ubicación geográfica con Constantinopla, siendo una ciudad muy difícil de conquistar, los protegió durante mucho tiempo. Cuán importante es entender la parte de la situación geográfica, lo que esta parte nos puede brindar. Y sí, a final de cuentas terminó siendo una estrategia muy importante para la parte oriental. También hay otro dato que es de mi agrado compartirles, compañeros, es que hubo una especie de soborno. ¿A qué me refiero con esto? Empezaron ya la llegada de los bárbaros a la parte occidental. Entonces, la parte oriental empezó una, digámoslo, una planificación más concreta, más detallada. Y qué mejor idea que sobornar a estos intrusos, digámoslo así, de cierta manera, para que nuestra audiencia nos vaya entendiendo hacia lo que nos vamos enfocando. Entonces, una vez pagaban estos tributos, era para que los bárbaros eviten atacarlos. Entonces, además, ellos procuraron mantener una burocracia con el fin de conservar y preservar sus riquezas. Contaban, como decía Daniel, con la ubicación privilegiada y por eso me hacía este pequeño énfasis en un inicio, porque de alguna manera era un comercio naciente, una productividad que va en auge. Entonces, esta parte bélica Oriente fue muy estratégica porque se adapta a estas unidades. En cuanto a los emperadores, estaban acertados en sus mandatos y en las decisiones que esto generaban. Así que, de mi parte, considero que con tal de mantener el poder, es una muy buena estratégica esta parte de que Oriente implementó. A ver, compañeros, así es, yo concuerdo con todos ustedes, debido a que, o sea, el Imperio Romano Oriental duró mucho más a los factores que ustedes mencionaron, como lo fueron la ubicación geográfica, tenían una economía que estaba basada en varios ámbitos, como lo fue que tenían un imperio centralizado, a diferencia de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, y, o sea, Bizancio también logró resistir de manera mucho más efectiva a las invasiones bárbaras, con lo fue el pagar para que no les invadieran. Más que nada, aparte de, o sea, de dar una opinión, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Muy bien, compañeros. Ahora quiero que me comenten ustedes o me den su punto de vista sobre el proceso final en sí, cómo se vive esta parte de, del Imperio Romano de Oriente. Porque es raro decir, ambas divisiones del imperio tenían todo para seguir expandiéndose, ser más fuertes de lo que ya eran. Pero este tipo de situaciones y los intereses personales muchas de las veces priman sobre cualquier cosa.
Y aunque fueron estratégicamente los pagos por parte de Oriente, pues después de 1000 años, su decaída también estaba muy, muy cercana. La caída del Imperio Romano marcó un cambio histórico significativo. Este gran evento, esta gran caída, mostró que incluso las civilizaciones más poderosas del mundo tienen un punto de decadencia. También la transición de lo que es esclavismo a feudalismo y cómo no se pudo adaptar al mismo fue parte esencial. Y también el dominio cultural de los otomanos, que fue clave para su caída igualmente. Y aún con todo esto, es muy admirable la resistencia del Imperio de Oriente, que logró perdurar mucho más tiempo que el de Occidente. A pesar de su desaparición del Imperio Romano, los avances, aportes y todo aquello que tenían los romanos se nos quedó en las civilizaciones actuales y se sigue transmitiendo, como lo que es la ley romana y muchas más cosas que aún perduran, a pesar de su caída. Así es, compañera, yo concuerdo mucho contigo. O sea, la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, fue un gran apogeo de un largo proceso de distintos debilitamientos internos y presiones externas. Por ejemplo, si bien la conquista otomana fue un evento sin retorno, las razones por las que había caído habían sido ya impuestas mucho antes. E inclusive con la caída de la capital Bizancio no fue solo un simple fracaso, sino al final de una civilización tanto rica como compleja que dejó, como tú lo dijiste, un legado histórico tanto como para Europa como para Oriente Medio. La caída, como mencionaron, de Constantinopla fue un evento simplemente trágico, como ya lo mencionaron. Marcó el fin de una era y fue el resultado de un largo asedio y la superioridad militar de los otomanos. Sin embargo, es importante destacar que el Imperio bizantino había estado en declive durante siglos antes de su caída final. Únicamente los otomanos hicieron que este proceso se apresurara. Y compañeros, es bastante importante dar a entender que las dos caídas fueron un proceso bastante abrupto en el cual se desarrollaron. Y podemos entender que estas caídas fueron un proceso necesario para que los humanos pudieran desarrollarse, para que la sociedad, la economía y la política se desarrollase a lo largo de la historia. Hay que entender que a pesar de que estos imperios hayan caído, dejaron un legado muy importante en la historia, que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Vigente en la utilización de números romanos, el estudio de la ley romana y el estudio de la historia de cómo influyó todo este imperio en los demás pueblos. Porque hay que tener en cuenta que no únicamente Roma se dejó caer, sino que conquistó culturalmente a las demás ciudades que carecían de esto. Y ha sido algo muy grato compartir este tema con ustedes, compañeros. Y este sería el final por mí. Les agradezco mucho por haber venido al podcast y nos vemos pronto. Nuevamente reitero mi agradecimiento, compartir este espacio, compañeros, y sí, llevarse esas grandes experiencias, más aprendizaje sobre lo que nosotros conocemos y a nuestra experiencia entendemos lo que fue este fascinante imperio. Así que de igual manera, mi agradecimiento nuevamente a los organizadores y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos, esperamos que aprendamos con esta pequeña charla, con este podcast, y nos vemos en otro podcast si se da la oportunidad. Gracias, chicos, por esta invitación. Fue muy grato haber compartido las ideas entre todos nosotros y concordar en varios aspectos a lo largo de este episodio. Espero encontrarlos en un nuevo episodio o tal vez en otra sección del podcast. Fue un gusto. Hasta la próxima.